Bien, antes de comenzar vamos a dar un par de informaciones, algunos recordatorios y otro que tiene que ver ya con fechas, ¿ya? Bueno, me confirmaron que las fechas del curso, este propedéutico se cierra el día 28 de octubre, así me dijeron, ¿ya? Pero el 28 de octubre no pueden haber clases ni evaluaciones, sino que son simplemente entrega de notas eh, y obviamente resolver alguna duda, inquietud respecto de la misma evaluación que les pueda quedar pendiente, ¿ya? Entonces ese día nos vamos a juntar solamente a entregar notas. Por lo tanto, las clases son en estricto rigor hasta el día 21, ¿ok? Eh, entonces, nosotros habíamos acordado, y si es que no es así, por favor me corrigen porque a lo mejor la memoria me juega una mala pasada. Habíamos acordado que ustedes iban a exponer su trabajo el 7 o el 14, no recuerdo muy bien. Creo que era el 7, ¿no? Si me lo pueden recordar. Era el 7, ¿no es cierto? Ok. Yo no tengo ningún problema en que ustedes pongan el 7 para que se saquen de encima el peso de la evaluación, ¿ya? Sobre todo por el tema de que ustedes tienen que rendir después las pruebas, ¿ya? Pero lo que sí es importante que si es el 7, el 14 igual tengo que hacer una clase, ya no puedo, a pesar que no va a ser contenido evaluado, igual tendrían que ustedes que conectarse y yo también tendría que hacer una clase y quizá vamos a redondear algunas cosas que son ya en un contexto más relajado. El día 21 sí que yo, bueno, ya lo conversé con la gente del propedéutico, el día 21 sí yo no puedo hacer la clase porque tengo un compromiso, tengo que ir a un congreso científico, entonces no voy a estar. Me pidieron el propedéutico solamente que eh, ese día les deje material de lectura por cualquier cosa, ¿ya? Eh, entonces, si les parece, lo dejamos el 7. Ahora, si ustedes cambian de opinión y dicen, no, prefiero el 14 no hay problema, o sea, tenemos holgura, ¿ya? Pero tiene que ser o el 7 o el 14 la exposición, ¿ya? Porque como les comenté, el 21 no voy a poder hacerles clase y el 28 ya tengo que solamente reunirme para el tema de la entrega de notas finales, ¿ya? ¿Alguna consulta, comentario? ¿No? ¿Sí? Ya. Matías y Gabriela prefieren mantener el 7, las demás personas prefieren mantener el día 7 de la exposición. Lo que pasa con ustedes lo puedo hacer porque voy más adelantado. Ya con lo otro, con el otro paralelo, como son más personas, el número de sesiones que tengo que dedicarle a las exposiciones son más. A veces son 2 o 2 y media sesiones. Entonces con ustedes no tengo problema. Ya vamos bien adelantados en contenido. Ok. Lo segundo, quería que me recuerden, por favor, porque ustedes habían elegido un tema. ¿Cuál tema habían elegido ustedes para exponer? ¿Se acuerdan que la clase pasada les presenté los temas, ¿no es cierto? Y ustedes eligieron uno. La eutanasia, ¿sí? La eutanasia. Ya, entonces ustedes eligieron la eutanasia y además se preservaron los mismos grupos que habían antes, incluso los mismos grupos, y los grupos además se habían dividido también a favor y en contra, o no, eso todavía no. Eso último no. Ya. Entonces, importante. Eh, claro, porque la mayoría de ustedes, si mal no recuerdo, estaban a favor, ¿ya? Entonces, voy a hacerlo frente a ustedes al azar para que vean que es al azar, ¿ya? A ver, ¿me pueden por favor decir el grupo, cuáles son los grupos? Ya, por ejemplo, Valentina, ¿tú con quién estás como grupo? Porque lo voy a sortear ahora mismo. Entonces, Valentina Cerda, ¿con quién estás en tu grupo? Ah, no estuviste en la clase pasada. No, pero el grupo, en el primer debate, ¿a qué grupo tú pertenecías en el primer debate? ¿Cuáles eran tus compañeros para el primer debate? ¿Se acuerdan o no? O Matías, por último. Matías, ¿quién era tu grupo para el primer debate? ¿Te acuerdas?
Vicente, Valentina y Javiera. Ya. Entonces, ya, vamos a llamarle grupo 1, ¿no es cierto? A Vicente, Valentina y Javiera. Y por lo tanto, grupo 2 será Gabriela, Matías, eh, Josefa y Magdalena, ¿sería así? ¿Así estarían divididos los grupos? ¿No me equivoco? Si no me corrigen. Matías, no. ¿Y con quién estaba Matías? Ah, no, Matías estaba, perdón, ahí está en el grupo 1, disculpa. Matías está en el grupo 1. Ya, entonces el grupo 1 sería Vicente, Valentina, Javiera y Matías. ¿Ok? Ya. Entonces, y Génesis está en el grupo 2. Ya, súper. Entonces tenemos 4 versus 4, ya que bueno. Ya. Entonces lo que voy a hacer, voy a sortear frente a ustedes eh, lo siguiente. Vamos a sortear 1 versus 2, ¿ya? Y el grupo que salga, el grupo que salga sorteado va a elegir si van a defender a favor o en contra, ¿ya? Pero yo voy a sortear el grupo, y el grupo sorteado es el que elige, y el otro se queda con el tema de defecto, ¿les parece? ¿Sí? ¿No hay objeciones? Ok. Ya, entonces voy a ponerlo frente a ustedes. Les presento a Excel. El Excel tiene un generador de números aleatorios, ¿ya? Entonces voy a poner acá la función aleatorio, déjame ver si me la da, aleatorio, ¿ok? Aleatorio entre 1 y 2, salió el 1, ¿ya? Entonces el grupo 1, que está constituido por Vicente, Valentina, Javier y Matías, ¿cuál postura quieren abogar? ¿A favor de la eutanasia o en contra de la eutanasia? Me lo dicen para anotarlo, ¿ya? Pónganse de acuerdo. Tienen 30 segundos para ponerse de acuerdo. Lo voy a marcar acá. Aquí, grupo viernes. Ok. Ya. Entonces, el grupo 1, Vicente, Javier, Valentín y Matías van a abogar a favor, si entiendo. Ya. ¿Están todos del grupo 1 de acuerdo? Ok. A favor. Eutanasia. Ya, lo voy a anotar. Y el grupo 2, para que no se me olvide, dejar todo esto anotado. Sería Gabriela, Josefa, Génesis y Magdalena, estarían entonces abogando en contra. ¿Ok? Ya, estamos con eso entonces. Sube. Ahora, vamos a entrar entonces en materia. Como es de costumbre, voy a recordarle un poco lo que hemos visto para avanzar y contarle hacia dónde vamos, ¿ya? Les recuerdo que estamos viendo, aquí voy a tirar el telón, estamos viendo estrategias dialécticas de debate que están más centrados en llevar la razón o en persuadir más que en tener la razón, ¿ya? Y hemos visto, ¿no es cierto?, la estrategia de Schopenhauer, que nos hemos centrado mayormente en las estrategias que se llaman ad hominem, es decir, las estrategias que se centran tanto en lo que la persona ha dicho, la persona es, o lo que la persona ha defendido en el pasado o en el presente, ¿no es cierto?, para poder atacar la postura y restarle credibilidad, ¿ya? Y nosotros vimos, por ejemplo, dentro de la estrategia ad hominem, ¿no es cierto?,
es que, por ejemplo, si una persona en su vida ha defendido alguna idea, por ejemplo, no sé si recuerdan el caso que analizamos respecto de la periodista que increpaba al psicólogo, ¿no es cierto?, respecto del tema de la libertad de expresión. Entonces el psicólogo apeló a su rol de periodista para restarle credibilidad a su postura, que estaba en contra de la libertad de expresión, al menos en temas que podrían ser ofensivos. Obviamente esta persona no estaba en contra de toda la libertad de expresión, ¿no? Pero sí, ella estaba en contra de que se le diera libertad de expresión a una persona que diga cosas que podrían ser ofensivas para otros, ¿ya? Y el psicólogo, ¿se acuerdan? No sé si se recuerdan, atacó a esta periodista diciéndole que en el fondo ella no podía decir eso siendo periodista, porque los periodistas, para poder preguntar y descubrir la verdad en algo en base a sus preguntas, tienen que tener el derecho a ser ofensivos. ¿Ok? Esa era una estrategia que vimos, ¿no es cierto? Entonces, algunas opiniones son ofensivas, premisa, los periodistas hacen preguntas ofensivas, no siempre, pero a veces, ¿no es cierto? Tú eres periodista, le decía, ¿y cómo ejerces tu rol de periodista sin ser ofensiva? Y vimos ese video, ¿no es cierto? Que ponía, digamos, en entredicho a la periodista, y de hecho la periodista reconoce que la pillaron con ese argumento. O sea, no sabía qué decir en algún momento porque lo que dijera iba a estar mal. ¿Ok? Por favor, si hay algo que no se acuerdan, me lo dice. Vimos esa estrategia. ¿Ya? Eh, si hay alguna duda o algo que olvidaron, lo volvemos a repetir. ¿Ya? También recuerdo haber visto con ustedes el tema de cómo uno puede atacar a una persona en base a cosas que ha dicho o defendido antes, o sea, no por lo que es, sino por lo que ha defendido antes. Y recuerdo haber visto con ustedes un video de un tipo que defendía, ¿no es cierto?, que el indulto a activistas que ejecutaban protestas y ejecutaban destrozos, ¿no es cierto? Había un periodista que estaba en contra de las manifestaciones violentas en España y el contrincante le sacó en cara que él sí había defendido manifestaciones violentas cuando eran en otros países. ¿Ok? Esa también es una forma de atacar, ¿no es cierto?, los modos de las personas. Cuando yo digo algo y en el pasado defendí lo contrario, o en situaciones similares opinaba distinto. ¿Ya? Esa es otra cosa que nosotros vimos. También otra forma de hacer un ataque a dominen es que ustedes al defender un tema levantan ciertas premisas y esas premisas, cuando uno lo extrapola a otros temas y uno toma algunas de las premisas de un tema A y las lleva a la premisa de un tema B, uno puede increpar a una persona diciendo: tú defendías A debido a esta premisa, entonces debería defender B si eres consecuente con esa premisa. Y lo vimos en el caso, no sé si lo recuerdan, del tema de lo que es opinar respecto al aborto, respecto de opinar acerca de la prostitución, la legalización de la prostitución. Entonces, por ejemplo, vimos que si ustedes utilizan como premisa para estar a favor de la legalización o la despenalización del aborto, de que toda mujer es soberana de su cuerpo, ¿ok? Y como el embarazo ocurre dentro del cuerpo de la mujer, entonces una mujer tiene el derecho a abortar. Podemos discutir si es 3 causales, podemos discutir si es bajo cierto número de semanas, pero esas son las premisas que sustentan esa visión. Pues bien, una persona entonces que está a favor del aborto, pero está en contra de la legalización de la prostitución, por ejemplo, se le podría increpar por lo segundo. O sea, se le podría decir, bueno, tú estás en contra de la legalización de la prostitución, porque es explotación, por todos los argumentos que tú quieras. Pero si tú estás de acuerdo con la premisa de que toda mujer es soberana de su cuerpo y con eso sustentaste tu apoyo al tema del aborto, tú también deberías estar a favor de la legalización de la prostitución, porque esa es la conclusión lógica de defender esa propuesta. Así uno podría atacar a otra persona. Se fijan en base a opiniones que ha tenido en otros temas en donde las premisas se pueden extrapolar a estos temas. ¿Ok? Eso también recuerdo que lo vimos. Y si no lo vimos, por favor me lo recuerdan. Me dicen, profesor, no lo hemos visto. ¿Ya? Porque a veces tengo otro paralelo, tengo un curso también en la universidad, también de lógica y argumentación científica, entonces a veces me confundo. ¿Ya? También vimos que cuando uno va a debatir, tiene que también conocer a su rival, tanto para conocer las fortalezas y las debilidades de mi rival, como también, ¿no es cierto?,
para no cometer el error de que por ignorancia yo puedo presuponer cosas de mi rival que son falsas. Y se acuerdan que vimos, creo haber visto con ustedes, la entrevista que se le hizo en un medio de comunicación a un tipo que era un académico, ¿no es cierto?, que había escrito un libro acerca de Jesús. Pero este académico, lo único que sabía la entrevistadora es que este académico era musulmán y por lo tanto no creía en Jesús, creía en Mahoma. Y, pero no se había enterado que esta persona, además de ser musulmán, era experto en religiones en general y tenía todos los títulos había por haber y llevaba décadas trabajando en la historia de la religión. No sé si recuerdan eso. Ah, claro, la periodista tampoco había leído el libro, si se pueden datos varios, tampoco había leído el libro, ¿no es cierto? Entonces, siempre, si ustedes van a hacer ataques a Dominem, tienen un arma de doble filo. Lo bueno es que podrían descolocar a su rival, sí, pero lo malo es que si ustedes hacen un ataque a Dominem desconociendo a su rival los puede dejar en ridículo diciendo, yo no soy esta persona que tú estás diciendo, o todo lo que tú dices no tiene ni un sentido aplicable a mí porque yo tengo estas características, o sea, ¿se fijan? Entonces eso es muy importante. Sí, claro, en el fondo es buena forma de decirlo, Gabriela, humillarse gratis, claro. O sea, si ustedes van a tener una estrategia agresiva, tienen que tener cuidado de que esa estrategia agresiva tiene que estar bien informada, ¿ya? De todas formas, yo les voy a mostrar en la sesión de hoy que también hay formas de debatir sin ser agresivo, ¿ya? Y hay un equilibrio que hay que saber manejarlo entre agresividad y empatía. Normalmente las personas agresivas tienden a caer mal. Y les voy a mostrar algunos casos de cómo personas agresivas pierden los debates. Entonces, los ataques a dominem hay que saber hacerlos de forma psicológicamente buena, ¿ya? Porque una cosa es que yo les diga a ustedes, tú dijiste esto en el pasado. Hagamos un ejemplo, miren, hagamos un ejemplo para no hablar en abstracto. Hablemos de contingencia. A mí siempre me gusta tocar casos contingentes. ¿Ustedes han escuchado hablar del TPP-11? ¿El ¿Saben qué? lo que es el TPP-11, Matías? No, no sé. ¿No? ¿No? Miren, el TPP-11, que tengo entendido que ahora tiene otro nombre, ¿no es cierto? Es un tratado de libre comercio, ¿ok? ¿Qué es un tratado de libre comercio? Es una especie de acuerdo legal que hacen los países para facilitar el intercambio comercial entre los países. Por ejemplo, ¿se acuerdan bajar los impuestos? Porque muchas veces cuando uno compra algo de afuera para que entre a Chile, Chile cobra impuestos a algunas importaciones, salvo que vengan de un país en el cual yo tengo un tratado de libre comercio, entonces esas importaciones de ese país entran con menos impuestos. Lo cual para nosotros que compramos esos productos es bueno porque nos llegan más baratos, ¿ya? Por ejemplo, no sé si ustedes saben o se han dado cuenta que a Chile viene mucho argentino a comprar computadores o televisores, ¿ok? O celulares. ¿Por qué? Porque Chile tiene muchos tratados de libre comercio y esos productos que son importados tienen la mayoría de ellos impuesto cero. Entonces llegan mucho más barato a Chile que a Argentina. Entonces un argentino puede estar pagando, no sé, un 30, un 40, un 50% más por el mismo producto en su país que en Chile. Entonces muchos vienen a Chile y lo compran en Chile. ¿Ok? Entonces ese es el lado bueno que tienen los tratados de libre comercio. Son bajos impuestos para nosotros, para los que compramos productos importados, también para los del otro país que compran productos chilenos. O sea, piensen ustedes que, no sé, pues, un norteamericano que quiere comprar vino chileno, el vino le sale barato porque el vino chileno entra a Estados Unidos, tengo entendido, no sé si me equivoco, a impuesto bajo o cero porque hay tratados de libre comercio con Estados Unidos. Entonces, desde el punto de vista de los compradores, los tratados de libre comercio son buenos, ¿ok? Pero tienen un lado que las personas que están en contra, ¿no es cierto?, dicen que los tratados de libre comercio generan el siguiente daño. Supongamos que ustedes son... sí, no hay problema, Génesis, no hay problema. Supongamos que ustedes son comerciantes, ¿no es cierto? Y ustedes venden o producen para vender, ¿no es cierto? Ropa. Ustedes producen, venden camisas, por ejemplo, ¿ya? Entonces, si ustedes venden camisas, las van a vender en Chile, ¿no es cierto? Y los chilenos se las van a comprar, ¿ok? Pero ¿qué es lo que pasa? Que si hay un tratado de libre comercio, implica que las camisas que producen, por ejemplo, los chinos, supongamos que tenemos un tratado de libre comercio con China, que creo que lo tenemos, ¿ok?
Entonces, los chinos producen camisas y van a también llegar camisas chinas a Chile y van a competir con las camisas que producen los productores chilenos. Y si esas camisas además entran sin impuestos, podrían entrar más baratas que las camisas que se producen en Chile. Entonces podría generar que la industria de las camisas en Chile quiebre, porque no podrían competir contra las camisas chinas. No sé si me explico. Entonces, por el lado de los compradores se ve bueno, pero por el lado de los productores a veces les afecta a los tratados de libre comercio, porque empiezan a entrar productos extranjeros que antes no entraban, empiezan a competir con los productos nacionales y a veces hacen quebrar empresas. ¿Sí? Y además otro aspecto que lo consideran negativo algunos países es que un tratado de libre comercio también implica que hay ciertas normas. O sea, por ejemplo, eh, un país no podría subvencionar algunos productos porque si los subvenciona para que se produzcan más baratos, el productor extranjero que está compitiendo con los productos chilenos podría demandar a Chile por competencia desleal. ¿Ok? Ya, ¿se entiende más o menos lo que es un tratado de libre comercio? Porque ahora viene la pregunta que les quiero hacer, pero quiero ver si tienen claro lo que es un tratado de libre comercio. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, hoy en día se está discutiendo el TPP-11, que es un tratado de libre comercio que están firmando muchos países. Se llama TPP porque es el tratado de los países del Pacífico, tengo entendido. Entonces, muchos países están firmando este tratado para que se ocurra un intercambio comercial entre varios países están hacia el Océano Pacífico. Chile, Perú, Canadá. Estados Unidos lo iba a firmar al principio, después no quiso, me parece que ahora lo va a firmar de nuevo, no tengo idea. Está Japón, ¿no es cierto? Hay varios países. Entonces, el lado del comercio lo facilita bajo el impuesto, tiende a poner en peligro la industria nacional, los países, al parecer, podrían perder soberanía porque cuando una empresa es demandada, puede ser demandada del extranjero y tendría que resolverse en tribunales que no son nacionales, son en tribunales internacionales, etcétera. Entonces hay gente que está a favor de los tratados de libre comercio y hay gente que está en contra. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Sí, ¿Sí? Entonces, fíjense lo siguiente, miren. Ahora les voy a hacer otra pregunta. Les voy a hacer una pregunta, ¿no? ¿Ustedes estarían a favor entonces de los tratados de libre comercio, dadas las ventajas y las desventajas que tienen? ¿Ustedes estarían a favor de que Chile firme tratados de libre comercio? Opinen libremente, que no los voy a juzgar ni nada. ¿Quién estaría a favor? ¿Quién estaría en contra de que Chile firme tratados de libre comercio? Como este. ¿O lo están pensando? Es difícil el tema, ¿no es cierto? O sea, claro, este tratado, como yo les mencioné, es con los países del Pacífico, impuesto cero, pero los mismos tratados obligan a que los países tampoco pueden cerrar las fronteras para recibir los productos del tratado, ¿no es cierto? Aquí Génesis dice, está difícil porque siento que sería más producto para el país y cada vez más caro. Eh, es que, bueno, depende, Génesis, a qué producto te refieres, porque, por ejemplo, este tratado supuestamente, hasta donde yo lo entiendo, si me equivoco me dicen, implicaría que si tú quisieras comprar, por ejemplo, no sé, o sea, claro, los tratados son para todos los productos, tengo entendido, que son para todos los productos de un país. Entonces, si ustedes firman un tratado de libre comercio con Japón, ustedes tienen que abrir las fronteras para que Japón llegue con sus productos a Chile a arancel bajo o cero, y también Japón tiene que abrir las puertas para que los productos chilenos lleguen a Japón. Ahora, no quiere decir que para que lleguen libremente. Igual hay ciertos requisitos legales. Por ejemplo, si nosotros vamos a llegar con vinos a Japón, obviamente que hay leyes internas en Japón que obligan que el vino debe tener cierta calidad, no puede estar contaminado, ¿no es cierto?, etcétera, ¿ya? O sea, no quiere decir que llegue con cualquier calidad. Y Chile también, o sea, tiene que entrar, tiene que ver si no hay plaga, tiene que ver que no sea peligroso, igual va a estar bajo las leyes del consumidor, o sea, en el sentido que si llegan malos tienen que responder por la garantía, etcétera, ¿ya? Entonces, en ese contexto, por ejemplo, y tocando lo que lo que dijo Génesis, por ejemplo, si usted
Hoy en día una Nintendo Switch les sale 300.000 pesos. De esos 300.000 pesos, 60.000 son impuestos hoy en día. O más, pueden ser más incluso. ¿Por qué? Que son los impuestos de importación. O sea, un producto japonés tiene que pagar impuestos para entrar a Chile. O sea, por eso aquí la tecnología es más cara que en su origen. O sea, puede ser que aquí una consola de videojuegos en su origen vale $1.000, ¿ok? Que es lo que vale una PlayStation 5, por ejemplo. Y aquí en Chile no vale. No, perdón, vale $500. Perdón. Puede que una consola valga $500 en Estados Unidos, en Japón, donde se producen esto, ¿no es cierto? Y aquí en Chile llegan a $800. ¿Por qué? Porque hay $300 que son impuestos de importación. ¿Ok? Entonces, si firmáramos ese tratado, y ahí refiriéndome al comentario de Génesis, para nosotros esos productos, los productos que vienen de afuera de esos países, nos saldrían más baratos. Porque antes teníamos que comprar el producto al precio del vendedor, más el impuesto que cobraba Chile para importarlo, ¿no es cierto? Y ahora ese impuesto desaparecería. Por lo tanto, desde ese punto de vista, los productos importados para nosotros serían más baratos, no más caros. ¿Ok? Lo que sí podría pasar, y a lo mejor a eso te refieres tú, Génesis, es que entran productos más baratos, pero esos productos más baratos van a hacer quebrar a los productores que los producen. Nosotros no producimos consola de videojuegos, pero sí podría entrar un producto japonés, no sé, podría entrar ropa japonesa, ¿ya? Y a lo mejor eso hace quebrar a las productores nacionales. Entonces nosotros ahora compramos ropa en productores nacionales, entre la ropa japonesa más barata, la compramos al principio más barata, hace quebrar a los productores chilenos y después que quebrar a los productores chilenos queda esta ropa sola en el mercado y sube de precio. Y al final, a la larga, terminamos pagando más caro. ¿Podría pasar eso? Sí, efectivamente, podría pasar eso. Eso es lo peligroso. Aquí Matías pregunta, ¿los tratados son para todos los productos de un país? O sea, hay algunos tratados que son para todos los productos, tengo entendido. Hay otros que ponen una lista nomás. O sea, en el fondo no permiten que entren libremente todos los productos, sino con una lista. ¿Ok? ¿Se entiende? O sea, en Chile los productos importados, sobre todo los tecnológicos, que son la mayoría importados, tienden a ser más baratos que nuestros países vecinos, porque nosotros tenemos tratados con casi todos estos países. Con Japón no tenemos, por ejemplo. Con Japón no. Pero con Estados Unidos sí, con China también. ¿Ok? Entonces, le vuelvo a hacer la pregunta. ¿Estarían de acuerdo con un tratado de libre comercio? No. En este momento está la discusión en Chile, ¿eh? Van a votar. Hay gente que. El presidente tiene la atribución para detener la firma de ese tratado, para sacar ese proyecto de la discusión. Él tiene esa atribución. Y están presionando al presidente para que lo saque algunas personas. Otros están presionando al presidente para que se apure porque ya hay países que ya han firmado este tratado y nosotros hace como 2 años y nosotros estamos perdiendo clientes, dicen algunos. Entonces, ¿se entiende? No sé si hay alguien que ya decidió ya o todavía está en el estado de duda. ¿Tú estás de acuerdo? Ya. Ok, o sea, ponderando los beneficios y los perjuicios, tú estarías de acuerdo. ¿Ok? Matías está de acuerdo. ¿Qué opina el resto? A ti te estaría de acuerdo, pero con una lista restringida, o sea, con algunos productos no. Tengo entendido que se pueden hacer esas como observaciones y depende si después la otra parte, el otro país lo acepta, se firma, si no, fracasa el tratado. Pero fíjense, en Chile, a mi juicio, ¿no es cierto? Pasa la siguiente contradicción que tiene que ver con lo que estamos discutiendo en la estrategia de Schopenhauer. Pasa que la gente que está en contra de los tratados de libre comercio, normalmente sus argumentos son los temas de soberanía, es decir, no, Chile debe tener su industria nacional, hay que protegerla de los productos internacionales para que no quiebren, para que se mantengan los puestos de trabajo acá. Por otra parte, se oponen diciendo que los problemas que tenga Chile legalmente con alguien tienen que resolverse en Chile y no en otro tratado. Estos tratados de libre comercio también ponen ciertas restricciones desde el punto de vista que, por ejemplo, si ustedes permiten que aquí, no sé, porque Estados Unidos entre con su software, así Microsoft, Windows, todo eso, entren a Chile con arancel cero, ¿qué es lo que va a decir Estados Unidos? Le va a decir, súper,
pero ustedes tienen que tener ley antipiratería en su país, porque su país es bien pirata. Y ustedes tienen que proteger también la propiedad intelectual de nuestros productos en su país, si no sería de ley. Entonces, muchas personas consideran que eso es pérdida de soberanía, ¿cierto? Entonces, volviendo al tema de la estrategia de Schopenhauer, ¿qué es lo que pasa? Que si ustedes, fíjense, si ustedes están en contra de un tratado de libre comercio por esos argumentos, porque perdemos soberanía, porque los tribunales internacionales van a generar que estos litigios se defiendan afuera de Chile y no dentro de Chile, que no impongan leyes antipiratería, etcétera, ¿no es cierto? Bueno, si ustedes están en contra de los tratados por esa razón, por esas razones, pérdida de soberanía, ¿no es cierto? Alguien podría en el marco de un debate increparlo y decirle a usted, oye, pero tú estás en contra de los tratados de libre comercio, ¿y por qué estás a favor de los tratados internacionales ambientales? Esa sería la estrategia de esta población, porque también existen tratados ambientales, donde Chile los suscribe y también se compromete a cumplir leyes y normas externas respecto al cambio climático, respecto al agua, etcétera. También perdemos soberanía, también nos podrían demandar si no cumplimos estas leyes, ¿no es cierto? Entonces, podrían tomar ustedes esa contradicción, que podría considerarse como una contradicción, ¿no es cierto? Y enrostrárselo a usted. Es decir, una de dos, o estás a favor de los tratados económicos, ambientales, o no estás de acuerdo con ningún tratado, pero no puedes estar a favor de uno y en contra de otro con los mismos argumentos. ¿Se fijan? ¿Ok? Entonces, eso implica conocer a la persona. Si ustedes han opinado a favor de los tratados ambientales, se los podrían sacar en cara si es que ustedes están en contra de los tratados económicos. Porque finalmente el principio es el mismo. Con los mismos argumentos que yo estoy en contra de un tratado económico, porque pierdo soberanía, etcétera, bueno, debería estar en contra de los tratados ambientales. ¿Ok? Eso. Bueno, también vimos algunas estrategias de amplificación, ¿no es cierto? Que es cuando alguien afirma algo muy general, ¿no es cierto? Y de hecho, ustedes recuerdan que le hice la pregunta si ustedes consideraban que su generación es superior moralmente en algunos aspectos, por ejemplo, el tema del machismo, de la inclusión, etcétera. Recuerdo que todos ustedes me dijeron que sí, que se consideraban que su generación era superior moralmente a las previas. Yo estoy de acuerdo con eso, ¿sí? En esos campos al menos ustedes sí tienen una superioridad moral en el sentido de que tienen una escala de valores mucho más clara en esos temas y por lo tanto no aguantan cosas que nuestra generación sí aguantaba. Pero ante una postura así, ¿no es cierto? También ustedes los podrían atacar diciendo, bueno, pero tú estás diciendo que toda tu generación es superior a toda mi generación y tu papá y tu mamá son de mi generación. Entonces tú estás diciendo que tú eres superior moralmente a tus padres en todo aspecto. No que admirabas a tu papá, no que admirabas a tu mamá, no que la considerabas que era a tu padre, a tu madre como personas ejemplares. ¿Por qué me estás diciendo eso? Ese se llama el argumento de la ampliación. Cuando ustedes hacen afirmaciones generales, entonces el rival puede llevarlos a casos que ustedes los ponen incómodos. ¿Ok? ¿Se entiende ese argumento? Sí, ¿Sí? Por ejemplo, ¿no es cierto? Ustedes podrían, en el argumento, el último que he escuchado respecto a este tema, que se repitió mucho después de que ganó el rechazo a las elecciones, como ustedes saben, yo de rechazo se lo desclasifiqué, no tengo problema en decirlo, pero después que ganó el rechazo se generó un argumento que es súper falaz y que es bien fácil de rebatir, o sea, es decir, todas las personas que votaron rechazo es porque no leyeron la Constitución. No sé si escucharon ese argumento. ¿Sí? Entonces, sí, se lo supongamos escuché. sí, sí, ¿lo escucharon? Es súper común, ¿no es cierto? Todas las personas que votaron rechazo es porque no leyeron la Constitución. Es un argumento muy común. Pero ¿qué es lo que pasa? Fíjense. Supongamos que ustedes votaron a prueba y ustedes me dicen eso a mí. Todas las personas que votaron rechazo es porque no leyeron la Constitución. Yo podría o tomar esta estrategia y hacerles perder credibilidad a lo que dicen, porque yo les podría decir, yo la leí. ¿Tú que votaste a prueba, leíste la Constitución? ¿Estás seguro que todos los que votaron a prueba la leyeron?
¿Estás seguro que todos los que votaron rechazo la leyeron? Porque, por ejemplo, el expresidente Frei votó rechazo. Yo no creo que no la haya leído. De hecho, creo que si la leyó, la entendió mejor que tú y que yo. ¿Ok? Entonces, claro, como ustedes hacen una afirmación, no digo ustedes, digamos, como las personas que hacen esa afirmación es una afirmación tan general, ponen en el mismo saco a todos los que votaron rechazo, cosa que es bien poco probable que, no sé, pues, 5 millones de personas no leyeron la Constitución, es como re poco probable. Encontrar a ejemplos de personas, no solamente que la leyeron y votaron rechazo, sino que además tienen un peso psicológico e intelectual más grande que nosotros porque son expertos en constituciones, porque fueron expresidentes. Es muy fácil de encontrar. ¿Se fijan? Entonces, rebatir ese argumento es muy, muy fácil. ¿Ya? ¿Sí? De hecho, fíjense que eh, no sé si ustedes escucharon, detrás de una afirmación de ese tipo pueden haber varias falacias. O sea, cuando alguien dice, eh, los que votaron rechazo no leyeron la Constitución. Dicen, mírate el reportaje que hizo CIPER donde le preguntaron a las personas en la calle, usted votó rechazo y después le preguntaban por qué y respondían puras cabezas de pescado que no tenían nada que ver con lo que decía el texto. Claro, probablemente ustedes pueden encontrar a personas que al preguntarles por qué votaron rechazo les van a decir algo que no dice el texto. Pero son 4 o 5 personas y usted no puede generalizar por 4 o 5 personas que salen un reportaje extrapolarla a los millones de personas que votaron. O sea, esa es una falacia de la generalización apresurada, primero, ¿ya? Como primer aspecto, ¿no es cierto? Pero fíjense que eh, hay otro argumento que desde mi punto de vista, que lo utilizó Gabriel Boric, que tiene que ver con intentar hacer esto de la ampliación, ¿no es cierto? Pero cae en una falacia que no recuerdo habérsela descrito a ustedes, pero es una falacia que se la voy a comentar ahora, que se llama la falacia de la petición de principio, fíjense. Le voy a escribir la frase que dijo Boric. La tengo en una diapositiva, pero se le un segundo. Le voy a mostrar una. Esta la marqué porque fue una frase contingente que me sirvió para hacer el curso. Miren, denme un segundo. Lo voy a encontrar bien, bien rápido. Creo que era acá. Tengo la diapo marcada, si me lo recuerdo. Acá está. Esta es la falacia. Miren. Por eso hay que tener cuidado entre utilizar estrategias persuasivas y que no te pillen en una falacia. ¿Ya? A Boris le hicieron una entrevista en la revista Times, creo, no recuerdo muy bien, una revista internacional, y le preguntaron qué opinaba del triunfo del rechazo, porque el triunfo del rechazo a él lo dejó internacionalmente mal parado, porque todos sabían, y él lo declaró, ¿no es cierto?, que el gobierno de él apoyaba el apruebo, y no solo perdió la prueba, sino que perdió por paliza. Entonces, le preguntaron en medios internacionales de qué opinaba, de cuáles eran las razones por las cuales triunfó el rechazo y por qué él, a pesar que él apoyaba esto, la gente ni siquiera lo siguió a él. Entonces, él dice una frase que es la siguiente. Dice, mira, no puedes ir más rápido que tu pueblo. No sé si escucharon eso que dijo Boris. No puedes ir más rápido que tu pueblo. O sea, en el fondo, él reconoce el triunfo del rechazo, nunca lo ha negado, ¿no es cierto? Ni ha levantado teorías conspirativas respecto a que la gente no leyó el texto, ¿no es cierto? No lo ha dicho así. Pero él sí dijo, fíjense, no puedes ir más rápido que tu pueblo. Así. Y lo criticaron mucho por decir eso. ¿Por qué? Porque, desde mi punto de vista, ciertamente, cae en una falacia que se llama la de petición de principio. O sea, ¿cuál es la falacia de petición de principio? Es que ustedes hacen una afirmación que tiene incluido, ¿no es cierto?, un juicio que hay que asumirlo como cierto, y la conclusión ya está sesgada por ese juicio. ¿Me explico? Si él dice no puedes ir más rápido que tu pueblo, ¿qué es lo que está diciendo él? Está diciendo, mira, mis ideas son las correctas. O sea, él nunca dijo, no, yo creo que a lo mejor me equivoqué, a lo mejor estas ideas son malas, a lo mejor la gente la analizó y vio debilidades en la propuesta. No, nunca dijo eso. Él dijo, no puedes ir más rápido que tu pueblo. ¿Qué quiere decir? Premisa número 1, mis ideas son las correctas. Él es progresista, o sea, él es
es una línea de izquierda que se llama progresista, ¿ya? Entonces, sus ideas, las progresistas, las que están pro feminismo, pro indigenismo, pro derechos sociales, pro plurinacionalidad, etcétera, ¿no es cierto? Esas son como las ideas progresistas, ¿no es cierto? Entonces dice, mis ideas son las correctas, el pueblo está atrasado en estas ideas nuevas, o sea, en el fondo el pueblo, la mayoría de la gente defiende ideas antiguas, las ideas progresistas son nuevas, ¿no es cierto? Entonces, el rechazo es prueba de que mis ideas correctas están adelantadas al pueblo. Ese es como el patrón de razonamiento que se podría inferir de esa frase. ¿Ok? Entonces, como estrategia persuasiva es peligrosa. ¿Ya? Como estrategia persuasiva es peligrosa. O sea, ampliar el tema de lo que es el progresismo a que el progresismo es verdadero, ¿no es cierto? Es peligroso. Y ahí se cae en una falacia de petición de principio. ¿Ok? O sea, su principio es que sus ideas son verdaderas. Y eso es cosa que nadie ha demostrado, ¿no es cierto? Y dice, mis ideas son verdaderas y la conclusión, por lo tanto, es que el rechazo ganó porque el pueblo está atrasado en sus ideas. O sea, nos está diciendo en el fondo retrógrados a los que votamos rechazo. ¿Ya? Yo no digo que no puede tener razón, puede que la tenga, puede que no, pero con la información que hay, es una petición de principio. ¿Ya? Ya. Bueno, eso era como recordatorio de lo que hemos visto en las últimas clases. ¿Ok? Y lo que quiero ver ahora, quiero centrarme en un aspecto que es un poquito más alejado del ataque a dominen, porque fíjense, una cosa es que ustedes ataquen a su rival para restarle credibilidad. Y eso es bueno hacerlo si es que ustedes quieren persuadir. Pero otra cosa es cómo ustedes, en su forma de hablar, y en su forma de argumentar, y en su forma de presentarse, cómo ustedes pueden ganar credibilidad sin necesariamente restarle credibilidad al rival. No sé si me entienden ese pequeño matiz. ¿Okay? Ustedes pueden atacar a un rival, pero su presentación va a ser mala. Ustedes pueden no atacar al rival, pero su presentación puede ser muy buena en términos persuasivos. Entonces, ¿cómo uno puede hacer para que la presentación de mis argumentos no solamente sean correctos en términos argumentativos, que tiene que ver la primera parte del curso, sino que además se presenten de forma persuasiva, se presenten de forma persuasiva, lo cual no implica atacar al rival necesariamente. ¿Me siguen la idea? Entonces, mire, les voy a mostrar una cosa. Ya. Ya, entonces vamos a ver esto que está acá. Ahora lo encontré. Y se llama estrategias basadas en la empatía. O sea, cómo ustedes se presentan empáticamente al público, sin necesariamente atacar al rival. De hecho, muchas veces esto implica adular al rival. Fíjense. Por eso les decía que en los ataques a dominen hay que tratar de no hacerlos agresivamente. Por cuanto, si ustedes son demasiado agresivos, se generan poca empatía con la gente que lo está escuchando. ¿Ya? Eh, bueno, una ya la vimos la clase pasada, ¿no es cierto? No sé si se recuerdan que, si es que no lo he dicho, por favor me lo recuerdan, ¿no es cierto? Vimos cómo una persona que era un candidato a la presidencia, ¿no es cierto? No fue empático a la hora de presentar sus argumentos. ¿Se acuerdan que vimos el video de Dukakis, que era un candidato presidencial de Estados Unidos, que le hicieron la pregunta, ¿qué haría usted si es que él, siendo contrario a la pena de muerte, ¿no es cierto? ¿Qué haría usted si es que a su esposa la violan y la asesinan? ¿Estaría entonces a favor de la pena de muerte del asesino y violador de su mujer? Y él tenía la oportunidad de presentar sus argumentos, ¿no es cierto? Y lo hizo. En términos argumentales, lo hizo muy bien, pero en términos empáticos lo hizo muy mal. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Sí? Sí, Ya. Lo que recuerdo que no vimos fue el caso contrario, de alguien que presente sus argumentos empáticamente bien. Creo que no alcanzamos a ver este video de este economista que trata de convencer a unas personas de izquierda que el capitalismo es bueno. No sé si alcanzamos a ver eso, ¿no?
Creo que no. Ese no, ¿no es cierto? Ya. Les voy a mostrar esto. ¿Cómo uno tiene que presentar sus argumentos para que a través de la empatía, no solamente a través de la calidad del argumento, sino que a través de la empatía, yo convenza al otro? Entonces, una forma de presentar argumentos de forma empática es que estos argumentos sean adecuados para quien me está escuchando. O sea, yo puedo tomar un argumento, pero cómo lo presento es adaptándome al que me está escuchando. Entonces les voy a mostrar este video bien rápidamente y les cuento obviamente el contexto. Un segundo. Ya, les cuento el contexto. Este era están entrevistando a un economista que hoy en día es diputado en Argentina, ¿okay? Que se llama Javier Milei, un tipo bien extravagante, es muy bueno argumentando, pero tiende a ser muy violento incluso a veces. Como ustedes se fijan, el canal se llama Milei Presidente. Yo creo que este tipo va a terminar siendo presidente argentino, honestamente, ¿ya? Para bien o para mal, pero va a terminar siendo presidente, creo yo, porque su popularidad está aumentando mucho por formas de argumentar como esta. Ahora, ¿qué es lo que están defendiendo? Fíjense que la discusión es una discusión económica, y yo les hago la pregunta inmediatamente. ¿Ustedes están de acuerdo que un futbolista gane tanta plata? Por ejemplo, un futbolista como Cristiano Ronaldo, como Messi, no sé. ¿Ustedes consideran eso moral? ¿Qué opinan? Sí, sí. Tú sí, ¿no es cierto? ¿Hay alguien que opine que sí también o que no? ¿Consideran que es bueno que un futbolista o un empresario, que en el fondo que exista gente multimillonaria en el fondo? Aquí en lo centran los futbolistas, ya, pero después va a ir al tema de los empresarios. ¿Hay alguien que esté en contra de eso? De que los futbolistas sean millonarios o que existan millonarios, ¿no es cierto? Personas que ganan mucho dinero. Estamos descontando obviamente a los delincuentes, ¿eh? Nadie estaría a favor de que una persona sea millonaria robando. Eso no es la discusión. La discusión es que existan personas que en el marco de cómo la gente gana su vida, ¿no es cierto?, sea multimillonario. Ya fíjense, esta persona va a tratar de convencer a un panel de gente que está en un programa de televisión, muchos de ellos son periodistas, de que eso es bueno, no es malo, es bueno, ¿ok? Pero quiero que ustedes entiendan el siguiente contexto. Los argumentos que va a dar él, se los va a dar no a ustedes. Probablemente los argumentos que va a dar él, a ustedes no les van a movilizar sus emociones. Se las va a dar a personas que no son iguales a ustedes, pero no son iguales a ustedes ¿en qué sentido? Que son personas claramente adultas, bastante mayores que ustedes, ¿no es cierto? Todas estas personas que están ahí, tengo entendido que la mayoría, si no todos, son profesionales que trabajan. ¿Ok? Entonces, pónganse ustedes en la cabeza de una persona que ya estudió una porrada de años, como ustedes lo van a hacer, que terminó de estudiar, que ahora empezó a trabajar y empezó a ganar dinero, ¿no es cierto? Él a él se está refiriendo. ¿Ya? Entonces, fíjense cómo argumento. ¿Y de dónde está esa plata? Perdón. No, y eso van a utilizarlo. Bueno, también que gastó 2 millones de dólares. Sí, en la el gira en ir antes a Europa. 1 millón en Barcelona por hacer la pretemporada ahí. Y los 2 millones que le tendría que pagar supuestamente a San Paolo. O sea, ahí ya se le han esfumado 5 millones de dólares. Milei me mira. No, digamos, no, pero el tema es que el fútbol tiene una capacidad de generar dinero. ingresos es enorme, ¿no? Es increíble. De hecho, te diría que hoy los jugadores valen más por la imagen que por lo que, digamos, juegan. Y una de las cosas por las cuales hoy los jugadores de fútbol ganan lo que ganan, tienen que ver con lo que es la llegada del fútbol al público masivo, o sea, la posibilidad de tener una explosión de demanda fenomenal que hace que puedan ganar fortunas. Eso es verdad, pero a mí me sigue, en los tiempos que corren, digamos, me imagino en todos los países, pero más en Argentina, cuando empiezan a hablar sueltamente de 90 palos, ¿viste? Y acá la gente no come, me asusta, digo, no puedo entender cómo una persona puede ganar esa guita. De verdad, no me deja. No, pero el punto es el siguiente, o sea, vos fijate lo que ganaba antes un jugador de fútbol. Antes nada. Y ahora digamos lo que ganan. Bueno, eso es el impacto de la televisión, o sea, vos por ejemplo prendés el televisor y podés ver al Real Madrid, podés ver al Barcelona, bueno, eso implica, digamos,
que se le genera un montón de ingresos por el efecto de la televisión. Por el ¿Cuánto efecto de genera las este redes. jugador? Claro, exactamente. Entonces, a partir de eso, eso permite que los jugadores puedan ganar lo que están ganando. Y a mí me parece bárbaro. Se llama la teoría de las superestrellas. ¿Por qué? O sea, es una teoría, digamos, que básicamente el ganador se lo queda todo, por decirlo de alguna manera. O sea, que en este caso, digamos, hay un montón de personas que apuestan a estar en esos lugares y vos de repente tenés que hacer toda una inversión de vida para eso. Y el ganador se queda con todo y el otro, digamos, después tiene una vida, digamos, que le va bastante peor, por decirlo de alguna manera. Pero en realidad la magia es que el que está ahí arriba es porque está ofreciendo un producto que sirve a millones de personas, que le está dando un producto de calidad, a un mejor precio, y eso significa que... Cristiano Ronaldo es un gran ejemplo de eso, porque Cristiano se fue a la Juventus y lo que va a vender camisetas ese muchacho. Pero bueno, por eso es lo que vos tenés, o sea, es justamente, esa es la parte que tiene que ver con la imagen. Entonces, y a mí, digamos, o sea, me parece fenomenal, porque en el fondo, digamos, ¿qué está reflejando eso? La voluntad de las personas, o sea, o vos te crees que cuando alguien compra la camiseta de la Juventus de Ronaldo le pusieron una pistola en la cabeza. No, claro. Lo hizo por propio gusto, o sea, las personas están teniendo lo que quieren, ¿no? Entonces, digamos, es maravilloso, porque si aplicáramos esa lógica en todo, sí sería fantástico, tendríamos una sociedad muchísimo mejor. Último, al menos en Argentina nos iría muchísimo mejor, si pudiéramos pensar tan libremente. Porque vos fíjate, acá, digamos, si un jugador, digamos, o sea, de fútbol, ponele, o un deportista, digamos, se llena de dinero. A ver, fíjense una cosa. Él todavía nos da argumentos muy emocionales, ahora los va a empezar a dar, ¿ya? Pero dio toda una descripción como media económica de decir, mira, los futbolistas ganan mucho dinero porque producen mucho dinero debido a la televisión, a las camisetas, etcétera. Y finalmente la gente que compra camisetas obtiene lo que quiere, una camiseta, y eso le genera ganancia al futbolista. Entonces, es una cosa súper técnica lo que está diciendo. En el fondo, ¿por qué ganan tanto? Porque ahora producen mucho dinero, que antes no producían. Hasta ahí no hay nada emocional, pero fíjense cómo va a llevar el argumento ahora a la emocionalidad de las personas que lo están escuchando, ¿ok? Que son distintas a ustedes, ¿ok? Digamos, no hay ningún problema, o sea, y lo tomamos naturalmente, ¿sí? Pero sin embargo, no sé, si vos tenés un empresario que le va bien, ya enseguida un político de mierda quiere caerle encima, robarle el dinero y te viene con la justicia social, la redistribución del ingreso. ¿Y acaso, digamos, o sea, el deportista no es en sí mismo una empresa? Sí. ¿Acaso todos nosotros no somos empresarios? Cuando vos, por ejemplo, vas a vender tus servicios laborales, sí, ante dos trabajos idénticamente iguales, ¿vas al que te pagan más o al que te pagan menos? Me pagan más. Bien, y cuando vas al supermercado a comprar las cosas que necesitas, dos productos idénticamente iguales, ¿compras el que cuesta más o el que cuesta menos? El que cuesta menos. ¿Ves? Eso es un maldito especulador. ¿Ves? Digamos, es maximizar los beneficios. El empresario hace lo mismo, vamos. Todos somos empresarios. Es decir, está demonizado claro, un empresario que tiene una empresa que aparte por ahí a veces es muy... ¿Se fijan cómo él vuelve a explicar lo mismo, pero ahora como con la emocionalidad de la persona que trabaja? En el fondo, hacen que ellos le respondan que sí a los argumentos que él planteó sobre la base de su realidad. Porque esas personas que lo están escuchando son trabajadores. Y al igual que un futbolista, y al igual como lo van a hacer ustedes probablemente, hicieron una inversión de vida para llegar donde están. O sea, ustedes van a entrar a la universidad y van a tener que invertir 5, 6, 7 años de su vida, ¿ok? Dentro de las cuales van a pasar penurias porque van a tener que esforzarse mucho estudiando, quizás les va a costar algo de vida social, en esos años ustedes no van a trabajar, ¿no es cierto? O van a trabajar poco los fines de semana para sobrevivir, mientras la mayoría de la gente que no estudió no está sometida a ese estrés, tiene una vida social mucho más equilibrada, muchos de ellos ya van a estar trabajando y generando ingresos. Entonces, ¿ustedes qué es lo que hacen? Van a hacer toda una inversión de vida de varios años, como lo hizo un futbolista que tuvo que entrenar desde los 13 hasta como los 18 años antes de entrar a un equipo, perdiendo muchas veces su juventud, no podían hacer lo que hace la mayoría de la gente porque le afectaba su físico, etc. ¿Y qué es lo que hace después la gente de ese esfuerzo? Quiere cosechar y quiere, por lo tanto, buscar el trabajo mejor pagado posible, ¿ok?
y quiere por otro lado gastar lo menos posible. Eso es emocionalidad, ¿está bien? ¿Me siguen? Emocionalidad que no sé si les llega a ustedes, porque como ustedes no están en ese estatus, pero lo entienden, ¿o no? ¿Cómo? Ok. Quiero ver si entienden el argumento, si entienden por qué es emocional. Yo no digo que ustedes lo sientan, así como que ustedes digan, hoy me palpitó el corazón más rápido, me sentí identificado con lo que dijo él. Si alguno de ustedes se sintió identificado, súper, pero yo lo dudo que ustedes se hayan sentido identificados con el argumento, porque ustedes no están en la misma estatus de vida que las personas que están en ese programa de televisión, que ellos sí son adultos, ya estudiaron y ya trabajaron. Pero ¿entienden la emocionalidad del argumento? Sí, más o menos. ¿Sí? Miren, déjenme ver si encuentro otro. Les voy a mostrar otro. Ya te hacen a reír, ¿eh? Este también es un argumento de empatía, aunque este es de una película, ya no es un caso real. A ver, dame un segundo. Ya les voy a contar el contexto, ya por favor no se rían de ahí, porque yo obviamente cuando busco películas medio antiguas que a lo mejor ustedes ni siquiera han visto. ¿Ustedes conocen la película Rocky? Sí, ¿Sí? Bueno, les voy a explicar el contexto, porque este es un extracto de un diálogo de la película Rocky, ¿ya? Donde entran a debatir padre e hijo. ¿Ok? Para los que no saben, bueno, Rocky cuenta la historia de un boxeador que era pobre, que vivía así en la máxima pobreza, trabajaba transportando carne, ¿no es cierto? Y en una le dieron, por un accidente así de la vida, el campeón del mundo esa es la cuenta de la película, le da la oportunidad a un boxeador desconocido a que pelee contra el campeón del mundo. Y llegaron pidiéndole a Rocky, que era un boxeador amateur pobre, ¿no es cierto?, que peleara contra Apolo, que era el máximo campeón, pero Apolo iba a esa pelea, no salía a tomar en serio porque sabía que le iba a destruir a un boxeador amateur. Si él era el campeón del mundo, un profesional obviamente que iba a destruir un amateur. Entonces la película de Rocky se basa en que Rocky, cuando vio esa oportunidad, la consideró una oportunidad de vida tan grande que el tipo pero se desvivió entrenando para mejorar y para poder enfrentar a Apolo, y aguantó el máximo castigo en el ring y no se rindió nunca. Y de hecho en Rocky 1 Rocky pierde, pero perdió en el último round, cosa que fue una humillación para el profesional, que todos esperaban que le ganaran el primero, ¿no es cierto? Y bueno, y de ahí todos los Rocky posteriores eran ya cuando Rocky era famoso, etc. Y ya Rocky era famoso, después peleó con varios peleadores, pero el Rocky 1 era el Rocky que era como sufrido, ¿no es cierto? Etcétera. Bueno, la escena que les voy a mostrar es cuando ya Rocky está viejo, ¿ya? Rocky ya está viejo, ya tiene un hijo que ya es adulto, ¿ok? Y como todo deportista viejo, ya nadie espera que siga boxeando si está viejo, ¿no es cierto? Pero pasa que en la película a Rocky le da por mandarse su última pelea, no por ganar nada, sino que simplemente porque él tiene problemas psicológicos, que su esposa se le murió, y a él lo único que lo mantiene vivo es boxear, literalmente, ¿ya? Porque él está deprimido, su esposa murió de cáncer, etc. Y en esa vuelta de Rocky a pelear, ¿no es cierto?, el hijo lo increpa. ¿Y por qué lo increpa? Lo increpa porque él siempre estuvo viviendo la sombra de él. ¿Okay? No sé, ¿alguien tiene aquí un papá famoso o no? Así como un papá muy exitoso en algo, o que sea muy conocido en el barrio, no sé. A muchos hijos les pasa, los hijos de padres famosos, ¿no es cierto?, les pasa eso, de que los papás son tan famosos que finalmente ellos como que no tienen identidad, porque siempre los indican como que son los hijos de, ¿ok? Ese es el problema que tiene la gente con hijos famosos, ¿ya? Tengo entendido, ¿ya? Entonces, el diálogo es el debate entre si debe o no debe volver a boxear Rocky respecto de que él quiere boxear para superar sus problemas psicológicos,
Y el hijo no quiere que boxee porque va a volver a surgir la imagen de su papá famoso, que él, de la cual se había liberado. ¿Ya? Entonces les voy a mostrar el diálogo. Y lo que quiero que te pongan atención es cómo el diálogo apela a la empatía. O sea, en el fondo, el padre se pone a discutir con el hijo respecto de su vuelta a pelear, y el padre trata de convencerlo que él está equivocado, el hijo, pero empáticamente, a pesar que igual es bien dura la discusión. ¿Ven? So you nervous about the fight? They're scared to death. You don't look scared? Well, you ain't supposed to. Then you don't have to do it. Yeah, well, I think I do. You know, living with you, it hasn't been easy. People see me, but they think of you. Now with all this going on, this is gonna be worse than ever. It don't have to be. No, sure it does. Why? You got a lot going on, kid. What, my last name? That's the reason I got a decent job. That's the reason why people deal with me in the first place. Now I start to get a little ahead. I start to get a little something for myself. And this happens. Now I'm asking you as a favor not to go through with this, okay? This is only gonna end up bad for you, and it's gonna end up bad for me. You think I'm hurting you? Yeah, in a way you are. That's the last thing I ever wanted to do. I know that's not what you want to do, but that's just the way that it is. Don't you care what people think? Doesn't it bother you that people are making you out to be a joke and that I'm going to be included in that? Do you think that's right? Do you? You ain't gonna believe this, but you used to fit right here. I'd hold you up and say to your mother, this kid's gonna be the best kid in the world. This kid's gonna be somebody better than anybody ever knew. And you grew up good and wonderful. It was great just watching you every day. It was like a privilege. Then the time come for you to be your own man and take on the world, and you did. But somewhere along the line, you changed. You stopped being you. You let people stick a finger in your face and tell you you're no good. And when things got hard, you started looking for something to blame, like a big shadow. Let me tell you something you already know. The world ain't all sunshine and rainbows. It's a very mean and nasty place, and I don't care how tough you are, it will beat you to your knees and keep you there permanently if you let it. You, me, or nobody is gonna hit as hard as life. But it ain't about how hard you hit. It's about how hard you can get hit and keep moving forward. How much you can take and keep moving forward. That's how winning is done. Now, if you know what you're worth, now go out and get what you're worth. But you gotta be willing to take the hits and not pointing fingers saying you ain't where you wanna be because of him or her or anybody. Cowards do that, and that ain't you. You're better than that. I'm always gonna love you no matter what. No matter what happens. You're my son, you're my blood. You're the best thing in my life. But until you start believing in yourself, you ain't gonna have a life. Don't forget to visit your mother. Bueno, visitarla en el cementerio, porque la madre estaba muerta. ¿Ya? Bueno, ahí tiene usted una forma de argumentar apelando a las emociones. Una discusión es un debate, ¿ya? Y quizás los que han tenido discusiones con sus padres, con sus madres, ¿no es cierto?, con sus familiares mayores, podrían sentirse identificados en parte con el video, ¿no es cierto? Pero lo importante es apelar a la emoción, o sea, decirte, oye, tú sientes esto, tú vives esto, por eso yo tengo razón en lo que te estoy diciendo, ¿ok? Eso no es solo argumentar, o sea, no es solamente decirle toda persona debe ser responsable de su vida, esa es una forma de argumentar como parte. O sea, es decirle, y tú puedes hacerlo, ¿ok? Y lo hiciste en un momento, pero en algún momento lo dejaste de hacer, ¿ok? Eso es apelar a la emoción, ¿sí bien? Comentarios. ¿Algún comentario? No, ninguno.
¿No? Ya, esa es una estrategia, ponerse los zapatos del otro. Les voy a mostrar ahora una estrategia empática que tiene que ver con el desplante, ¿ya? Porque cuando ustedes van a dar un argumento, no solamente se trata de ponerse en el zapato del otro, sino que tiene que ver también ustedes, cómo ustedes comunican, independiente del otro, ¿ok? Entonces, les voy a mostrar un video que grafica un poco esto. Se llama Empatía y Desplante y Control de Emociones. Miren. Probablemente muchos de ustedes a lo mejor están nerviosos por el debate que van a tener, ¿ya? Pero fíjense que es bien contraproducente llegar nervioso o mostrarse nervioso en un debate, ¿ok? Les voy a mostrar uno de los presidentes que más desplante y empatía generan por cómo se muestra cuando debate, fíjense, que es Barack Obama. Les voy a mostrar el video y después quiero que lo comenten, ¿ya? Lo voy a mostrar, espérense. Acá. Mira, el presidente Obama. Voy a proyectar el video. Ya. Este fue uno de los debates presidenciales que tuvo Barack Obama. Obama, para los que no lo conocen, fue un expresidente de Estados Unidos que fue bien famoso, era bien popular por su empatía. Y además que él fue el primer presidente de Estados Unidos de raza afroamericana, ¿ya? Entonces, tenía como doble mérito. Y aquí les voy a mostrar, fíjense cómo comienzan a debatir, nada más, no se fijen en el tema, porque ni siquiera voy a proyectar los temas que van a debatir, les voy a proyectar cómo comienzan a debatir, nada más que eso, la presentación, fíjense. Y quiero que capten lo bueno y lo malo que ustedes consideren de la forma de presentarse, o sea, ¿qué les transmite Barack Obama cuando se presenta? Miren. Y al gobernador Romney. Jim. Bienvenidos a ustedes dos. Comencemos ahora por la economía. Segmento 1. Y comencemos con empleo. ¿Cuáles son las diferencias principales entre los dos de ustedes en relación sobre cómo van a crear el empleo en la nación? Tienen 2 minutos cada uno para comenzar. Y ahora, señor presidente, usted primero. Bueno, muchas gracias, Jim, por esta oportunidad. Quiero agradecer al gobernador Romney y la Universidad de Denver por su hospitalidad. Hay muchos puntos que quiero expresar, pero el más importante, es que hace 20 años yo me convertí en el hombre más suertudo porque Michelle Obama aceptó casarse conmigo. Yo quiero desearle, amor, un feliz aniversario y decirte que no estaríamos celebrando esto en otra circunstancia ante 40 millones de personas. Bueno, hace 4 años fuimos por la crisis financiera más dura desde la depresión. Había muchos empleos perdidos, la industria del automóvil estaba a punto de colapsar. El sistema financiero no estaba reaccionando por este tipo de resistencia y por la determinación de los... No. Comentario, mire. Quiero hacer una pregunta. Por favor, respondan con honestidad. ¿Qué les transmitió Obama? No me refiero al tema del debate. ¿Qué les transmitió cuando entró hasta que empezó a hablar? Por favor, necesito sus comentarios. ¿Se transmitió al hablar o antes? Desde que entró caminando hasta que empezó a hablar, ¿qué les transmitió? ¿Qué sensación les generó a usted? Como confianza, se veía agradable. Ya. Número 1, confianza. ¿Se ven? Un tono agradable. ¿Lo vieron agresivo? Para nada. ¿No es cierto?
¿Vieron que miró al rival con odio? ¿Qué más tenemos? Confianza. Agradable, o sea, se notaba un tipo agradable. ¿Qué más? ¿Qué más les transmití? Son dos aspectos muy importantes, ¿eh? ¿Qué más? ¿Qué opina el resto? ¿No les generó nada? O sea, en términos emocionales, o sea, cuando uno se topa con una persona y uno sabe que la persona, mira, sé que esta persona me cae bien o me cae mal, o como que tiendo a creerle o no por estas razones, porque esto me transmitió. ¿Qué opina el resto? Matías ya dio su opinión. ¿No opina nada el resto? No lo puedo creer. Miren, muy importante, ya. Por favor, necesito que las demás participen porque me preocupa que si ustedes son así de callados, cuando debatan les va a ir muy mal, ¿ah? Pero quiero anticipar esto. Lo que yo voy a evaluar en el próximo debate tiene que ver con la credibilidad y tiene que ver con la empatía que ustedes generan, además de la argumentación, ¿ya? Entonces necesito también que apliquemos lo que estamos predicando, ¿ya? Ya se te pega mucho el internet. Mire, vamos a hacer lo siguiente. Les voy a mostrar otro video, también de empatía, ¿ya? Que ahora vamos a irnos a otro presidente, a la presidente Bachelet, ¿ya? Fíjense. También yo considero que ella es muy empática, miren. Y mire, el contexto. A la presidenta Bachelet les van a hacer preguntas bien pesadas, pero fíjense cómo ella plantea su punto de vista de forma súper empática. No por nada salió 2 veces presidente, ¿ya? Deme un segundo. Este video yo le puse empatía y control de emociones. Versión Michelle Bachelet. Asumió el año 2006, prometió renovar la... Asumió el año 2006. Les voy a contextualizar. Aquí la entrevistadora la va a increpar respecto de que ella, siendo presidente, según la entrevistadora, ella no cumplió con su promesa de paridad de género, de que tenga en su gabinete mitad hombre, mitad mujer. Una pregunta más o menos agresiva, o sea, en el sentido que va bien al hueso. Fíjense cómo responde Michelle Bachelet. Prometió renovar la política, caras nuevas y un gabinete paritario. Terminó su gobierno acompañada con políticos bastante tradicionales y con un gabinete en su mayoría compuesto por hombres. Si no cumplió las promesas que fueron algo emblemático de su gobierno anterior y que además dependían en un 100% de usted, ¿por qué ahora le vamos a creer que va a cumplir con sus actuales promesas, que son bastante más difíciles de lograr en un país más difícil de gobernar? Eso usted misma lo ha reconocido, y además para las que necesita tener mayoría en el Congreso. Lo primero que quiero es decirle, Constanza, que está equivocada. ¿Por qué? Nosotros terminamos el gobierno no con 50 y 50 como partimos, pero con 48-52, que es prácticamente 50 y 50. Pero había más hombres, aunque sea uno, había más hombres que mujeres. En el gabinete, pero se lo concedo. En el gabinete, pero a nivel de regiones, había lugares, en provincias, donde había 3 gobernadoras y un intendente. Así que en verdad buscamos cumplir con la idea de la paridad, que tenía el sentido fundamental de decir: las mujeres existen, son valiosas, se la pueden, y por lo tanto le damos el rol y el espacio para que puedan gobernar. Pero le planteo nuevamente mi pregunta. ¿Por qué hoy día va a cumplir cuando sus promesas son más difíciles en un país que está más complicado, además de gobernar, como usted Pero reconoce? lo que yo quiero decirle es que cumplí, la primera cosa, y eso se lo puedo decir. ¿Qué planteé? Reforma previsional, hay 1 millón. Ya fíjense, a pesar que la periodista le hace una pregunta bien agresiva, no sé si ustedes qué piensan, ¿percibieron agresividad en la respuesta de Michelle Bachelet? No, como que habla súper segura de sí misma. Segura de sí misma, ¿no es cierto? Sí.
calma. La periodista fue bien agresiva, sí, la increpó. ¿Ok? Claro, sí, sí, ciertamente que ya, el análisis de la respuesta que da, yo puedo estar de acuerdo con ustedes de que desvía la respuesta, sí, estamos claros, ¿cierto? Pero como aquí estamos analizando el desplante de ella era hablar segura, calma, sin exaltarse. ¿Ok? Miren, les voy a mostrar un ejemplo contrario de una persona que yo creo que por esto no salió presidente, ¿ya? Que fue el que compitió con Boric en no en la elección presidencial, sino que en las primarias, que fue Daniel Jadwe, ¿ya? De hecho, él se ganó el apodo Eno Jadwe. No sé si lo saben esa historia. Miren. Miren. Y fíjense lo siguiente, aquí también va a haber una periodista que va a hacer una pregunta bien al hueso a un candidato a un candidato a una primaria presidencial, que es Daniel Jadwe. El número 1, fíjense. Miren la expresión corporal que tiene Jadwe comparado con Michelle Bachelet. No sé ustedes, pero yo opino que es una persona que se ve claramente entre media disgustada, incómoda, sin siquiera que le han hecho una pregunta. Miren. Ya, fíjense. Contestar algunos de los temas que fueron aludidos por el candidato Boric, pero quería partir preguntándole por su reforma tributaria. Su programa dice que usted va a recaudar entre 8 a 10 puntos del PIB en 4 años, subiendo el impuesto a la renta a todos quienes ganen más de 4,6 millones de pesos mensuales, eliminando exenciones, con el royalty minero, con un impuesto a los súper ricos, entre otros. Su principal asesor económico, Ramón López, ha dicho que eso es posible y puso de ejemplo a Dinamarca, que es un caso dentro de 35 países en los últimos 50 años, o sea que hay que consensuar que no es fácil la meta. La diferencia de lo que usted está planteando con Dinamarca es que Dinamarca logró esa cantidad de recaudación subiendo el IVA, que era 0, y lo subieron a un 10%, y aumentó el número de personas que pagaba impuestos, que en Chile, por ejemplo, es solamente el 20%. Eso es lo que también se pretende hacer en Chile, en el sentido de que quizás más chilenos van a tener que pagar impuestos y eventualmente se va a tener que subir el IVA. No, todo lo contrario, Mónica, pero voy a partir refiriéndome al primer tema. ¿Ya? Yo lamento que tanto usted como Gabriel en este caso hagan caricaturas del programa y yo reto a cualquier candidato y a cualquier programa a que muestre si tienen más apoyo a las pymes que nuestro programa, ¿no? Esto quedarse con la mitad de los titulares que ponen los medios de comunicación que tienen interés en desacreditar un programa como el nuestro y que no van al fondo y que no son capaces de leer siquiera el programa, no hace mal y le hace mal al debate democrático. Nosotros tenemos mucho más inversión y además hemos propuesto, por ejemplo, abrir el mercado a las pymes, porque las pymes tienen dos problemas esenciales: mercado y acceso al crédito, ¿no? Entonces lo que hemos dicho es que en el aparato del Estado vamos a bajar las barreras de entrada para que en vez de que le sigan licitando a los mismos de siempre, ¿no?, las pymes y las mini pymes también puedan participar de esas licitaciones. Y tenemos una batería tremenda, ¿no?, de subsidios, de apoyos tecnológicos que están redactados con detalle, pero parece ser que a algunos solo les interesa leer lo que les sirve para la argumentación. Yo le quiero comentar y lo vuelvo a repetir que nosotros no nos imaginamos un país sin pymes y sin mini pymes tampoco, ¿no? Y que por lo tanto este debate nos parece un debate... Usted viniendo de una familia de pequeños comerciantes y también del barrio Patronato. Yo la dejo interrumpirme si usted no me deja terminar. No, si lo estoy interrumpiendo, estamos conversando. Se supone que esto es un diálogo. Por lo mismo, lo que yo le digo es que nosotros tenemos el programa más amplio de apoyo a las pymes y le exijo a cualquiera y lo reto a que nos demuestren que no es así. Lo que hemos dicho, y que ha sido malinterpretado por los que tienen interés en esto, es que efectivamente, por más que nosotros queramos, por ejemplo, como lo plantea claramente el programa, subsidiar a las pymes para absorber el incremento salarial, yo supongo que nadie está de acuerdo, y tú tampoco, Gabriel, en que tengamos que subsidiar a las pymes de por vida para que puedan pagar un sueldo digno. Y que las pymes que no puedan pagar un sueldo digno después de 2, 3, 4 años de subsidio a través del bono directo, por ejemplo, y que no sean viables con apoyo, con salto tecnológico, sencillamente en nuestro país yo creo que todos, y mire, todas las candidaturas hoy día proponen un salto cualitativo en el sueldo digno, porque lo que no se puede aceptar es que ninguna empresa, del tamaño que sea, siga existiendo en este país y rentando al dueño de la empresa, pagando sueños que llegan al día 15 del mes sin permitirles satisfacer las necesidades básicas de una familia. Entender lo contrario
es no entender nada de lo que ha pasado en el país en los últimos 2 años y no hacerse cargo de los problemas fundamentales y de los dolores de las familias de Chile. Nos quedan 31 segundos y no me ha contestado la pregunta tributaria. Ya vamos a tener posibilidad de que Gabriel Boric cuando conteste. usted hace caricaturas de nuestro programa, yo no le puedo contestar. No le he hecho ninguna caricatura. Defenderme. Me leí las 209 páginas y simplemente estoy citando. ¿Me puede contestar la pregunta O sea, espérese, de la reforma le hago la tributaria? pregunta a usted. ¿Algo de lo que dije no lo encontró en el programa? Yo hice simplemente el énfasis que ha hecho la candidatura de Gabriel Boric en diferencia a lo que usted piensa en pymes. ¿Me puede contestar, por favor, la pregunta de la reforma tributaria? Discúlpeme, Mónica, es que si usted sigue insistiendo en poner en nuestras bocas palabras que no hemos dicho, no le puedo responder. Muy bien, muchas gracias. No sé qué les parece esta intervención. O sea, no sé si están de acuerdo conmigo que el candidato se mostró bastante agresivo para con la periodista, independiente que creo que tenía la razón, ¿eh? Ojo. Yo creo que él tenía la razón de lo que decía, pero lo que fue incómodo, ¿no es cierto?, es cómo lo decía y su agresividad para decirlo. Es estresante, ¿no es cierto? Estresante. La gente escucha eso y se siente mal y ese tipo pierde empatía. Fíjense, pero si ustedes analizan lo que dice, no cómo lo dice, sino que lo que dice, lo que dice se ve impecable en términos de argumentación, pero es cómo lo dice, ¿se fijan? Esa es la diferencia entre argumentar bien, que este tipo lo hace muy bien argumentando, versus decirlo bien con empatía. Estoy de acuerdo con Gabriela, la forma, la entonación de su voz, su expresión corporal, sus ironías, ¿ok? Entonces, claro, probablemente si uno dijera ¿quién ganó la discusión? ¿Él o la periodista? La mayoría votaría que él, pero la pregunta es, ¿y a cuántos votantes convenció que voten por él? Yo creo que varios al revés. Dijeron por este tipo yo no voto, es muy agresivo. ¿Ok? Entonces, esa es la diferencia, hay que decir las cosas con empatía. ¿Ya? Bien, yo les voy a mandar a ustedes una rúbrica de cómo vamos a evaluar, pero tiene que ver con estas cosas que yo estoy diciendo. Que ustedes expresen sus argumentos poniéndose en el papel del otro, ¿no es cierto? Que ustedes ataquen los argumentos con la estrategia del rival, con las estrategias que hemos visto, que ustedes expresen las cosas con empatía, ¿no es cierto? En el fondo que convenzan, ¿ya? Y ahí yo les recomiendo, y ahí por favor les voy a pedir un esfuerzo, traten de resolver este tema del audio, al menos del audio. Ojalá puedan todos los que van a hablar, porque no tienen que hablar todos, ¿no es cierto? Ustedes pueden elegir quién va a decir las cosas. La nota sí es grupal, pero los demás tienen que apoyar, ¿no es cierto? Quien no presente argumentos, al menos apoye entregándole argumentos, ¿no es cierto? Pero la idea, como yo les decía, es que quien sea que hable, ojalá que tenga el audio al menos bueno, ¿no es cierto? Ojalá el video, ¿ya? Porque obviamente aquí es más difícil evaluar empatía por video. Porque yo tengo que evaluar el tono de la voz para ver el tema de la agresividad, etcétera, ¿no es cierto? No, en este caso yo no les voy a pedir obligatoriamente un ensayo. Lo que sí, las personas, que tengo entendido que ustedes no son el caso, las personas que están tomando el curso de discursiva, igual la profesora discursiva nosotros hablamos y los va a ayudar a argumentar en aspectos persuasivos. Entonces van a poder llevar un ensayo preparado para decir las cosas más convincentes, pero cómo decirlas, eso no lo puede resolver un ensayo. Hay que hacerlo acá, ¿ya? Entonces yo les voy a mandar la rúbrica de cómo les voy a poner la nota para que ustedes traten de ajustarse un poco a eso, ¿ya? Entonces no sean agresivos, sean empáticas, traten de ponerse en el papel de los otros para convencer, ¿no es cierto? Entonces, claro, el ensayo, como les digo, no va a haber una evaluación del ensayo, entonces no les voy a poner la presión encima que hagan un ensayo, no, les recomiendo que lo hagan para traer el debate preparado, pero yo no lo voy a evaluar, ya no tienen que mandarme un ensayo, ¿ya? Yo voy a evaluar solamente el debate, porque en este caso yo no voy a evaluar los argumentos, voy a evaluar el convencimiento de cómo lo argumento, ¿ya? ¿Se entiende más o menos? O sea, lo pueden leer, sí, pero traten de leerlo de forma empática, o sea, la forma de decir las cosas, o sea, traten de ponerse, como vivo ahora, traten de ponerse en los zapatos de los otros, traten de hablar nosotros, qué harían ustedes, ¿no es cierto?
traten de apelar a la realidad que están frente a compañeros de ustedes que también son adolescentes, ¿no es cierto?, etcétera, ¿ya? Porque si ustedes lo leen y hacen bla, 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 con un tono plano, solamente dan argumentos, pero no se expresan bien de forma empática, no lo dicen de forma empática, ahí podrían tener el problema, porque acuérdense que yo, repito, yo no voy a evaluar la calidad de los argumentos, eso ya lo vimos en el primer curso. Voy a evaluar la calidad de la forma de convencer que sus argumentos son ciertos, la forma, ¿ya? ¿Se entiende? Sí. De todas formas, con ustedes voy a poder tener un trato especial desde el punto de vista de que si el 7, ¿no es cierto?, ustedes consideran que el debate les fue como el ajo y quieren una segunda oportunidad, lo podemos repetir el 14, ¿ya? Pero ahí tenemos que cambiar de tema, ¿ya? Entonces ahí vamos a hacer lo mejor que se puede, ¿ya? Eso, quedamos hasta acá, voy a mandarle la rúbrica lo antes posible, ¿ya? Que estén bien y cuídense, por favor. Nos vemos. Chao, profe, que esté bien, gracias. Chao. Chao, profe. Chao, profe.